Estamos ya en el tema 4 de la asignatura Desarrollo Cognitivo y Motor. El cuarto tema se llama Desarrollo Cognitivo. Empieza a decir sobre lo que es el concepto de la inteligencia. Lo define como la capacidad de adaptación de los seres vivos que viven sobreviviendo a los cambios que se producen en su medio. Y la definición se considera a todos los seres vivos, plantas, animales y personas. Y por otra parte, la inteligencia se contempla como la capacidad de operar con elementos abstractos. En este caso solo pueden incluirse seres que cumplan estas condiciones, como los humanos. Lo importante, desde nuestro punto de vista, será ver el proceso de desarrollo de la inteligencia de las funciones cognitivas que sigue el niño desde que nace y no cuestionar si los animales son o no inteligentes según la definición que se escoja. Dice esto porque obviamente el sentido de la inteligencia es muy amplio y se puede enfocar desde diferentes puntos de vista según lo que estemos tratando. Y también la inteligencia, según yo, es bastante abstracta, como subjetiva. Bueno, puede ser subjetiva o objetiva. Es que es un tema tan amplio como es bastante filosófico lo que es la inteligencia, ¿no? Lo típico que suelen decir, una persona con menos capacidad intelectual aparentemente, muchas veces es mucho más inteligente en un sentido de sensibilidad y humanidad que otra persona que no tiene ningún tipo de déficit intelectual según el parámetro de la normalidad. Bueno, entonces en este tema define la inteligencia como la sensibilidad de la adaptación o la capacidad de adaptación a lo que le rodea y desarrollar técnicas para adaptarse. El desarrollo cognitivo implica su preparación para conocer y dominar el medio y puede considerarse equivalente a su inteligencia. Bla bla bla, y luego dice que la inteligencia como un factor general, base de todas las demás funciones cognitivas específicas. Así una persona inteligente tendrá un nivel alto de atención, memoria, raciocinio. Considerar que de la suma de funciones cognitivas específicas se deriva una capacidad global. En este caso, una persona será más inteligente cuanto más desarrollados tenga el resto de los factores cognitivos, por ejemplo, comprensión, fluidez verbal, facultad numérica, representación espacial, memoria y razonamiento. Bueno, como sigo diciendo que es un concepto bastante subjetivo, en este caso, por ejemplo, una persona muy inteligente sería una persona, digamos, por ejemplo, que tenga el espectro autista, que tiene un nivel alto de memoria y de atención y de raciocinio, pero tiene menos desarrolladas otras áreas del cerebro, entonces lo hace totalmente inválido para integrarse en el ámbito laboral. Un ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo del punto de vista desde donde se mire, una persona que no tiene ningún tipo de estudio, no tiene mucha capacidad de concentración, ni de memorizar, ni de raciocinio, se adapta mucho más fácilmente a la sociedad donde vive y tiene una vida plena, también tiene como su capacidad intelectual muy desarrollada, aunque no sea la misma capacidad intelectual que tiene la otra persona, que sería más intelectual en el sentido de funcionamiento del cerebro, o sea, de procesamiento de información. Y lo otro sería más práctico. En fin, tengo que dejar de hacer explicaciones, porque claramente es como que me lío yo sola. Total, dice ahí eso, que es la suma de funciones cognitivas específicas. Se deriva una capacidad global. O sea, cuanto más cosas sepa hacer, más inteligente es.
Y la medida de la inteligencia. Hay test o escalas psicométricas. La primera de ellas está diseñada por Binet y Simon, que se obtiene un cociente intelectual, edad mental, a través del resultado de las pruebas dividida entre la edad cronológica. Son muchas las críticas que van surgiendo a estos sistemas de evaluación entre los diferentes psicólogos. Bueno, total, ¿por qué hay una controversia respecto a eso? Bueno, una cosa que se conoce es que los niños que tienen la inteligencia alta en su edad, en la infancia, que tienen una capacidad intelectual muy alta, cuando no se desarrolla porque no se les da el medio que necesitan para ellos desarrollarse, generalmente esa inteligencia suele menguar, y cuando son adultos, al no haber sido tratados como necesitaban, su inteligencia ha menguado y se ha equilibrado a un tipo de inteligencia, a un nivel de tipo de inteligencia normal, media. O sea, es una cosa que he leído que pasa como bastante a menudo. Como que personas que era, otra vez me lío yo sola. Personas que aparentemente habían nacido con altas capacidades intelectuales y no se les ha proporcionado medios para desarrollarse, o sea, se han integrado como han podido en el resto de la sociedad, y todas esas capacidades que en un principio las hacían destacar sobre los demás niños ya han desaparecido y son adultos normales. Y bueno, eso era como un dato extra. ¿Por qué no sirven muchas veces estos tests? Pues que, como son tan abstractos, no miden la inteligencia real de la persona, que es lo que estaba diciendo antes, que hay muchos tipos de inteligencia, que es como lo de las inteligencias de Gardner, creo que se llamaba así el tipo, que estaba en contra también de los tests. Y entonces, como que estos tests sí miden, pero miden como un tipo de lógica o algo así, un tipo de lógica cerebral, pero no miden la capacidad en sí de la persona. A lo mejor esta persona es Mozart, resulta que es un niño de 5 años que toca el piano de forma innata y nadie se lo ha enseñado. Bueno, sí lo han enseñado, pero bueno, pongamos que toca un instrumento concreto o tiene dotes musicales, ¿no? Fuera de lo común. Entonces hace este test de inteligencia y tiene una inteligencia normal. O sea, porque estos test no miden la capacidad en un área específica, sino como que generalizan y son test abstractos, tipo de patrones y algunas ecuaciones de comprensión lectora, etc. Bueno, realmente no sé en qué se basan en general, quién los inventó, ni nada de eso. O sea, ¿por qué esos test miden la inteligencia de alguien? No entiendo. Y eso, que no son... O sea, son bastante orientativos, pero no son 100% fiables. O sea, no puedes clasificar a una persona que no haya sacado un coeficiente intelectual muy alto a partir de un test. No puedes decir, Dios, esta persona 100% es un genio, esta persona no es un genio. Y después... Bueno, el interés que tenemos como educadores infantiles, las conductas y manifestación de los niños están influidas por múltiples factores. Su edad y momento evolutivo inciden de forma muy llamativa en su ritmo de desarrollo. El niño más estimulado, que goza de un entorno familiar más rico y variado, suele manifestarse más expresivo, pero no tiene por qué tratarse de un niño más inteligente. No se debe confundir las manifestaciones de un desarrollo precoz propiciado por un ritmo de maduración rápido con un nivel alto de inteligencia. Esto me gusta porque muchas veces, voy a poner de ejemplos a mi sobrina,
y a la niña que he cuidado este verano, que es como si fuera mi sobrina. Mi sobrina, cuando tenía 2 años, bueno, es la típica niña que todos hemos conocido, un niño así tan pequeño, que tenía un vocabulario increíble y, o sea, yo hablaba con ella y parecía una persona adulta. Todos tenemos una historia así que contar, ¿no? Un niño que parece un adulto hablando. O sea, su cerebro, no sé cómo explicar, tipo de conexiones que hacía en el sentido verbal, o sea, lingüístico y psicológico, como que procesaba muy bien las emociones de las personas. Era una cosa que no he visto nunca. Que yo me quedé flipando de cómo una niña de 2 años, que hablaba perfectamente, era capaz de procesar tan bien los sentimientos de los demás e incluso llegar a manipular las emociones para conseguir sus propios objetivos. Una cosa increíble. Total, o sea, esta niña para su edad tenía un desarrollo precoz, ¿no? Claramente. Y en cambio la niña que he cuidado este verano, aparentemente su desarrollo era adecuado para su edad mental, era básicamente como estamos estudiando a los 2 años, a los 3 años los berrinches, todo lo que estamos estudiando, ella lo tuvo con su edad. Y habían otros niños que hacían ciertas cosas que ella no hacía. Entonces siempre surge la duda de ¿qué pasa que mi hija es tonta? Porque, o sea, como que te da un poco de pena, ¿no? Porque ves a otras niñas que son así, tan brillantes aparentemente, y no es eso. O sea, simplemente mi sobrina ha manifestado un desarrollo precoz a una edad muy temprana, pero ahora mismo es una niña totalmente normal de su edad. O sea, no quiere decir que cuando más desarrollo precoz tenga, más inteligente vaya a ser, o que si no tiene un desarrollo precoz, después no va a ser tan inteligente como una persona que haya tenido desarrollo precoz. Eso es lo que quería decir, básicamente. Que eso o sea, es absolutamente brillante. Como yo me quedé flipada, cómo procesaba las cosas, la información. Era como demasiado fuerte para algo tan pequeño. Pero luego, en cambio, no ha llegado a seguir desarrollando hasta ser totalmente fuera de lo normal. Todo lo contrario, o sea, como no se ha estancado ni nada, sino se ha desarrollado naturalmente para su edad. Luego, tampoco la manifestación de un buen nivel de alguno de los procesos cognitivos tiene que implicar una correlación absoluta en los otros. Existen niños con deficiencias mentales que son capaces de repetir conversaciones memorizadas de las oídas de otras personas y que a la persona no entendida puede sorprender y confundir. Bueno, para redondear, no sé cómo decirlo, lo que quiere decir este párrafo es que cuando son niños tan pequeños, obviamente sí podríamos hablar de desarrollo precoz, pero que no se tiene por qué, o sea, no se tiene que sacar de contexto de más allá, es decir, esperar mucho o esperar poco de ese niño simplemente porque manifieste o no manifieste ciertas aptitudes que se puedan relacionar con la inteligencia. Porque cuando, o sea, ya sería como un poquito más de mayores, ¿no? Ya empezar a decir, vale, pues esta niña necesita un trato especial. Aunque yo siempre estoy a favor de que sí que se les meta más, o sea, ellos mismos a veces lo piden cuando dicen, ay, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Muchas veces algunos de ellos lo dicen y realmente luego dejan de prestarte atención. Pero hay otros niños que sí que parece que necesiten recibir más información, y a mí me parece muy bien que sí que no se esté atento de cuánta información necesita cada niño, porque muchas veces ciertos niños sí necesitan realmente más información que el resto, y al no recibir la información, pues como que sus capacidades poco a poco menguan hasta normalizarse, que no sé si sería el caso de mi sobrina, porque tampoco he tenido mucho contacto con ella, aparte de ese verano que estuve con ella más estrechamente, pero
Entonces no sé qué fue, si fue algo normal o fue algo circunstancial el hecho de que al haber sido tan brillante con tan corta edad y luego haya normalizado tanto. Bueno, total. Desarrollar capacidad se podrá hacer siempre que conozcamos y comprendamos las posibilidades y limitaciones individuales, sin intentar comparaciones y sin plantearnos metas rígidas y uniformes. O sea, ni se les tiene que forzar ni se les tiene que tachar de tontos. O sea, en ese momento tengan más o menos aptitudes, son más o menos mentalmente iguales y unos pueden menguar y otros pueden expandir. Teoría sobre el desarrollo. Pero eso, yo siempre estoy a favor de que sí que se les esfuerce un poco más en el sentido intelectual, de no siempre hablarles como si fueran niños bebés, sino ya desde siempre empezar a hablarles no sé, sobre cosas más complejas, a ver hasta dónde pueden llegar. Que esto no tiene nada que ver con forzarles con actividades y llenarles de rutinas y actividades como si fueran adultos, en plan llevarlo a voleibol, a fútbol, a gimnasia rítmica y a francés, sino que o sea, cuando vayan haciendo preguntas y tal, poco a poco explicarles las cosas, a ver hasta dónde pueden llegar a forzar, ¿no?, su cerebro. Siguiendo las orientaciones iniciales de César Coll, completándolas con otros autores, vamos a tratar con brevedad las diferentes concepciones integrándolas en tres grandes corrientes o modelos teóricos. Otra vez vamos con los modelos teóricos. Es que no sé, yo sinceramente no entiendo porque no han cogido estos putos modelos teóricos y los han juntado todos en un tema grande y tenemos que verlo desde diferentes puntos de vista en todos los libros. Es que es una cosa que no entiendo porque no han juntado todos los modelos teóricos y han puesto el modelo tal y lo han explicado todo desde el principio hasta el final. Es que esto me parece absurdo. No sé, los gilipollas que han hecho este libro, macho. Estoy enfadada. Vamos otra vez con la concepción mecanicista. La concepción mecanicista era que éramos como máquinas y éramos como, decía que éramos una tabula rasa, que no teníamos nuestra personalidad ni nuestra forma de pensar propia, sino que éramos el producto del medio ambiente, o sea, del medio que nos rodeaba, pues éramos como el producto de la interacción. Bueno, pues otra vez dice diferentes corrientes conductistas, Watson, Skinner, la teoría mediacionista de Hull, la teoría de modelado de Bandura, el ambientalismo, bueno, Watson no me acuerdo, Skinner era el de los perros, creo, no, ese era Pablo, Skinner era el de la caja, de las palomas, no sé, Hull, no sé, Bandura era el tipo ese del modelado, que metió a los niños en la habitación y les dio un juguete con un palo para que les pegara, y en general todas las teorías que parten del esquema estímulo-respuesta. Las teorías conductas defienden que un sujeto aprende debido a un mecanismo de respuesta que se activa ante una estimulación dada. Venga, otra vez, mastica lo mismo de siempre. Es que no puedo yo con esto. Que ante una estimulación se produce una respuesta, bla bla bla, evolución, la estimulación externa y sin estimulación externa, sin fuerzas externas y sin estímulos el organismo no evolucionaría. Los cambios que se producen en el comportamiento se conciben siempre como consecuencia de variaciones en la estimulación externa, nunca como modificaciones que puedan producirse en las estructuras internas.
Bueno, o sea, como ya decíamos, lo de la corriente mecanicista era como bastante parcial y no es así. O sea, los cambios de comportamiento siempre son por estímulos. Supongo que también se refiere un poco a la inteligencia, en plan que una persona no puede ser inteligente porque sí, a diferencia de los innatistas que decían que tú eras inteligente porque habías nacido así, mientras que estos decían que no. Pero si esto fuera así, pues, bueno, se entiende, ¿no? No es así porque entonces en una clase todos reciben la misma lección. Bueno, pongamos que si cogemos a 5 niños y les ponemos, o sea, los 5 niños reciben el mismo estímulo toda su vida, incluso los aíslas, y solo les das los mismos estímulos a todos ellos, van a ser diferentes unos a ellos. Entonces no es solamente el exterior, sino la persona también tiene su propio no sé, procesamiento de datos y de información. Entonces básicamente eso es muy revelador. Si coges a 5 niños y los crías sin juntarlos, claro, porque si los juntas y se ven entre ellos van a aprender cosas, entonces no valdría. Pero si a los 5 niños los tratas exactamente igual, la misma persona entra todos los días y repite el mismo proceso, es un robot que entra, pongamos que no tiene ni cara, y lo cría un robot, y este robot hace exactamente lo mismo con todos ellos, y todos ellos ven la misma habitación, yo que sé, tienen los mismos objetos, ven absolutamente lo mismo, aún así van a ser muy diferentes entre ellos. Entonces esto no se sostiene, no sé por qué ellos no lo pensaron. Ahora resulta que en realidad se trata de otra cosa y yo me estoy inventando aquí cosas en plan filosofando. El organismo humano se concibe como algo inactivo e invariable, y en el caso de que evolucione lo hará por causas ambientales. Claro, es que yo lo he literalizado mucho. Supongo que ellos como que no lo dicen tan literal, lo dicen un poco abstracto. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Metafórico, en plan, no es literal, a lo mejor. Pero no sé, error mío, lo he entendido literal todo este tiempo. El cambio evolutivo que implica el desarrollo se considera en sus componentes aislados y por tanto no será necesario que se produzca una progresión homogénea en sus distintos aspectos. La mayor parte de los cambios evolutivos se pueden conseguir a partir de una programación ambiental adecuada. Por ejemplo, ahora con lo de los móviles y tal, sí que nos hemos dado cuenta de que los niños hacen una serie de cosas que antes no hacían. Que esto lo vimos en el otro tema, que iba ligado a las teorías psicológicas. Que resulta que los niños antes eran un poco más tontos, por así decirlo, que los niños de ahora. El desarrollo será así una secuencia de interacciones entre la conducta y el ambiente, y cada paso de esta secuencia preparará para la siguiente interacción. De esta manera, el desarrollo se considera únicamente producto de los aprendizajes que el niño haga. A ver, que esto no es una verdad, esto solamente explica la teoría. Lo digo porque a lo mejor pues una persona lo ve y dice, ay sí, pues, y no, es una teoría que ellos hicieron, que es muy parcial, y está bien, ¿no? Porque gracias a estas teorías parciales luego pudieron hacer unas teorías mucho más completas. Y lo que se refería antes de que el niño no puede desarrollarse si no tiene estimulación externa, pues básicamente es lo que estaba diciendo antes, que si un niño te pide que le des información y tú no se la das, pues al final dejará de preguntar y dejará de absorber información en ese área, por ejemplo, y ya su desarrollo se ha limitado literalmente. Y también suele pasar algo parecido cuando hay una sobreestimulación. O sea, si a mí me pasa mucho con las universidades o con estudios muy intensos, que viene un profesor y me pasa con estos profesores que hablan como si fueran catedráticos y vienen y te hablan en otro idioma
y se quedan como tan anchos, en plan, Dios, qué listo que soy. Y creo que esto lo he dicho en otro vídeo también, porque es que es un problema. Que un día vino a dar una charla un profesor de bachillerato sobre la economía y el tip empezó a hablar como en otro idioma, en su idioma de catedrático. Y tío, no somos catedráticos y no entendemos lo que estás diciendo y estás cogiendo un concepto fácil y sencillo y lo estás, básicamente, lo estás haciendo más difícil de entender y tú te crees que eres listo y eres mejor que nosotros y somos nosotros los tontos por no entenderte y no es así. Tú tienes que coger, según yo, un concepto difícil y hacerlo fácil, no coger un concepto fácil y hacerlo difícil. Y esto pasa con muchísima gente, con profesores y con científicos y con filósofos y con escritores y mucha clase de gente, sobre todo, esto de teorías de... A mí, Freud, una de las cosas que no me gusta de él es eso, que realmente está diciendo una cosa muy objetiva, pero en vez de decirlo como tal, pues le da mil vueltas. Me pasa, por ejemplo, con Nietzsche también, que es un tío así también, que en vez de decirlo algo de forma objetiva, le da muchas vueltas. Dice, tío, qué listo que soy. Y tío, si lo dices objetivamente, se te queda una frase de mierda, cuestionable bastante, y ya está. Pero no, lo dices con otras palabras para que la gente se pierda y diga, Dios, cuántas palabras, me cuesta un poco asimilar lo que me acabas de decir. Y bueno, ¿de qué estaba hablando de todo esto? Pues eso, me pasa con las universidades que me da la sensación de que te meten tanta materia que muchas veces es bastante fácil, es lo que te están diciendo, como por ejemplo con estos libros, que te dicen, te dan muchos conceptos, mucho palabreo y realmente lo que te está enseñando es bastante más fácil de lo que parece. O sea, son como 4 o 5 conceptos y otros tantos son cosas que ya sabemos por las experiencias y por cosas que hemos estudiado anteriormente, por cosas que ya hemos oído. Pero te lo hace tan complejo que conforme te entra te sale por el otro oído. Entonces eso no me gusta y sobre todo mi punto de vista de las universidades es que como te meten tanta materia en tan poco tiempo, muchas veces ni siquiera te da tiempo a analizar lo que estás estudiando. Y, a ver, o sea, habrán, no sé, supongo que habrán carreras, no lo sé. Y yo creo que en verdad es importante para todas las carreras, pero igual habrán carreras que no necesita que lo asimiles desde otro punto de vista, simplemente asimilando y ya. Pero sería bueno que eso, que fuera como enfocado desde otra manera de enseñar, porque no te da tiempo a asimilar y a crear otros puntos nuevos, lo que estábamos estudiando de la asimilación y la acomodación de la información. Pues como que no te da tiempo que tú asimiles esa información y lo acomodes y puedas analizar lo que estás estudiando, que puedas analizar si lo que estás estudiando está bien o está mal, si te sirve o no te sirve, cómo lo puedes utilizar, aunque sea una información pequeña. ¿Y qué pasa? Que cuando sales de la universidad te da la sensación de que no sabes una mierda, porque como no se te ha acomodado aún lo que has estudiado porque lo has metido a presión, o sea, ni siquiera sabes cómo utilizar esa poca información, o sea, esa mucha información que tienes. Y, o sea, esto es lo típico. Gente que a veces sabe mucho menos y utiliza lo poquito que sabe y lleva a cabo un proyecto, y gente que sabe muchísimo y sabe tanto que no sabe por dónde empezar. Entonces, es básicamente cómo funciona el cerebro, ¿no? Cuanto más sabes, más perdido te sientes. Y si las universidades no fueran así, que te metieran la información a presión, pues igual la gente podría aprovechar mucho más sus conocimientos para cosas más concretas y cosas más prácticas que nos podría servir a todos como humanidad. En fin, después de este ruidazo que acabo de soltar de 30 minutos, y esto básicamente, ¿qué dice la corriente mecanicista? Es que eso es lo que estoy diciendo, que no hace falta complicarse mucho. Pues la corriente mecanicista decía que somos como máquinas que necesitamos estímulos del medio, que nosotros no tenemos nuestra propia personalidad, que somos la respuesta al ambiente, bueno, diferente al ambientalismo,
Pero eso, que o sea, hay una respuesta de acción-reacción, una respuesta del estímulo exterior siempre. Y que la evolución se produce por la estimulación externa. Sin esas fuerzas no evolucionaríamos. Que los cambios del comportamiento siempre son de estimulación externa y nunca de estimulación interna. Y el organismo humano se concibe como algo inactivo e invariable, y en el caso de que lo evolucione lo hará por causas ambientales. Y cambio evolutivo, componentes aislados, se puede conseguir a partir de una programación ambiental adecuada, y el desarrollo será una secuencia de interacciones entre la conducta del ambiente. Y cada paso de esta secuencia preparará para la siguiente interacción. En la concepción organicista se agrupan Piaget y la escuela psicogenética, conocida como la Escuela de Ginebra, Freud y la escuela psicoanalítica. Hunt, sus principales ideas son: organismo humano formado por partes que únicamente adquieren sentido integradas en un todo. O sea, el organicista me parece que estudiaba los estímulos orgánicos que se podían percibir visualmente, tipo salivación y cosas de esas, ¿no? Creo eso, que cuando tenías hambre se aumentaba tu saliva y cosas de esas, y cuando tenías miedo pues sudabas, yo qué sé, cosas así, creo. Que los comportamientos no son respuestas provocadas únicamente por el ambiente, sino que además son actos intencionales. Los cambios evolutivos son causados por el ambiente, no son causados solo por el ambiente, sino que por la naturaleza misma del ser humano, y se concibe como etapas o estadios el desarrollo, completamente distintos, caracterizados por la presencia de una estructura específica y diferente en cada uno de ellos. Los cambios